Vamos a otro tema, un tema muy duro que lamentablemente es parte de la realidad de nuestro país. Hace poco el Congreso terminó con esta institución en el sentido legal, es decir, prohibió el matrimonio infantil, algo que estaba permitido hasta hace muy poco legalmente en nuestro país. Pero como ustedes saben, una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. Entonces, lo que quisimos aquí era ver cómo era la realidad cuando uno se va alejando del centro de la ley. Y Salvador Sampén se fue hasta un pueblo que está a 7 horas de la capital de Ayacucho. Y allí, diga lo que diga la ley, las uniones infantiles con adultos, las uniones de chicas muy jóvenes con hombres adultos, son muy frecuentes. Y eso es algo contra lo que hay que luchar en la realidad, no solo en el papel. Y esa realidad nos la muestra Salvador Sampén. Esta carretera hecha medias, cuyos tramos intercalan el asfalto y la trocha, nos conduce a uno de los pueblos más recónditos de Ayacucho, San José de Villavista. La ruta más corta para llegar a este lugar, situado en la ceja de selva de la región, dura un poco más de 7 horas partiendo desde Huamanga, la capital de Ayacucho. Durante el largo recorrido se transita por quebradas, se pasa cerca de nevados y durante buena parte de la ruta la neblina se convierte en un acompañante en una carretera situada al borde del abismo. El abandono y la pobreza aparecen apenas se llega a San José de Villavista. En este pueblo hay alumbrado público hace solo 5 años. El sistema de agua y desagüe alcanza para unos pocos. La pobreza en las calles es evidente. Es un lugar tan olvidado que ni siquiera figura en las estadísticas oficiales. Las cifras de pobreza del INEI solo cubren el distrito de Chungui, donde está ubicado este pueblo. Los centros poblados no existen en el cuadro estadístico. San José de Villavista tiene una peculiaridad. Es uno de los centros poblados donde se registra un gran índice de uniones entre menores de edad y adultos. En nuestra visita constatamos que hay al menos 10 casos registrados. Una práctica que fue formalmente anulada esta semana cuando el Congreso derogó la ley del matrimonio infantil. Pero a cientos de kilómetros de Lima, la realidad es otra. La llamaremos Doris para proteger su identidad. Amarra el cabello de su hija, a la que tuvo cuando aún era una niña de solo 13 años. Ahora, a sus 22, ya tiene 4 hijos. Su primer embarazo lo vivió hace 9 años. El padre de su hijo aprovechaba que los padres de Doris se iban a trabajar a la chacra para ir a su casa y abusar sexualmente de ella. Doris es quechohablante. Una traductora nos ayuda a entender qué fue lo que ocurrió. Me ha dado una pastilla que me ha hecho dormir y con eso me había llevado a otro lado. Ante la ausencia de los padres de Doris, quienes podían estar de 2 días a una semana fuera de casa, la por entonces niña de 13 años se resignó a convivir con su abusador. Me ha llevado hasta Villa Quintiarina, ahí hemos convivido por 4 años y he sufrido ahí el maltrato. Desde ahí me he escapado. Ahora Doris tiene 22 años y una nueva pareja con quien tuvo otros 3 hijos. Como Doris, solo en este pueblo hay muchos otros casos. A esta mujer, cuya identidad también protegeremos, la vamos a llamar Norma. Actualmente tiene 21 años y ya tiene 3 hijos. Fue madre por primera vez a los 16 años. Al igual que el caso de Doris, los padres de Norma la dejaban sola por días. En una de esas ocasiones, un sujeto que se hizo pasar por comerciante ingresó hasta su casa y abusó de ella. Después de eso, nunca más volvió a saber de él. En la actualidad acá no hay ni trabajo, no se aparece el señor, yo solo sé su nombre y no sé ni su apellido, ni para buscarle, el papá de mi primer hijo. A diferencia de Doris, Norma no convivió con el hombre que abusó de ella. Sin embargo, a los 17 años se unió a su actual pareja. Cuando mi primera hija tenía 1 año, me he juntado con mi siguiente pareja porque era la única posibilidad de que me ayude. No tenía quien me ayude. Las historias de Norma y Doris, como las de otras tantas mujeres, se producen en un contexto en el que las instituciones del Estado son tan visibles como los fantasmas andinos.
Margot Chotze nació en San José de Villavista. Logró escapar de la pobreza, pero siempre regresa a su pueblo para realizar un trabajo social que prevenga estos casos de abuso. Ella es integrante de una organización sin fines de lucro llamada Ñujanchik, que realiza una tarea titánica ante tanto abandono. Con solo un ejemplo basta. La comisaría más cercana se encuentra a 3 horas de distancia. ¿Y una red de asistencia del Ministerio de la Mujer? La más cercana está en San Miguel. No queda acá, está en la capital de la provincia, está a 6 horas. Es decir, todas las instituciones están alejadas. Súper alejadas, ustedes habrán podido notar, ¿no?, en el viaje que hemos hecho. Estamos en realidad a un extremo de la capital de la provincia, del distrito, incluso de la región, ¿no? Frente a este panorama, nos preguntamos en qué situación se encuentran otros servicios básicos en la comunidad. Las adolescentes y mujeres embarazadas tienen un centro de salud cercano y en óptimas condiciones para dar a luz. En este pueblo ubicado en el límite de Cusco, Ayacucho y Apurímac hay 1.500 habitantes y solo un centro de salud que no cuenta con ambulancia. Somos el puesto de salud más lejano de la red de San Francisco. Y también a las autoridades también se les ha solicitado. Y a veces los alcaldes poco interés tienen en la parte de salud. Edgar Suta es un técnico en enfermería especializado en obstetricia proveniente de Chachapoyas. Es el único encargado de la posta. Atiende a sus pacientes de 7 de la mañana a 1 de la tarde con las pocas herramientas que posee. Como en cualquier lugar, pueden presentarse emergencias y para poder estar atento a ellas las 24 horas, Edgar ha adaptado este local como su vivienda y corral de gallos. Sin embargo, las precarias instalaciones de este centro de salud no son aptas para atender una emergencia y menos un trabajo de parto. El parto es en el centro de salud de San Martín. ¿Y a cuánto tiempo está de este zona? De acá está aproximadamente en moto. Nosotros nos vamos en moto, ¿no? Nos movilizamos en moto porque no contamos con vehículo. Está 1 hora y 40 minutos. Juana Lidia Guanaco Talaverano es promotora de Pronoe, el programa no escolarizado de educación inicial. Juana, a diario, recorre kilómetros de chacras para poder conocer y educar a personas como Doris y Norma. Consciente de la situación en la que viven, sabe lo vital que resulta para ellas la educación. Como no saben ni explicar a sus hijos, igual los hijos también crecen, ¿no? O sea que no lo orientan, no saben orientar a sus hijos igual, ¿no? Entonces, los mismos pasa algo, le están siguiendo, ¿no? Se vuelve un círculo vicioso. Ajá. Cuando una adolescente queda embarazada, su primera opción es dejar el colegio, nos comenta Juana, mientras una mueca de resignación se dibuja en su rostro. Muchos niños no terminan, a veces salen así embarazadas, dejan de estudiar. Así están aquí en mi pueblo. Pero lejos de San José de Villavista, también hay personas que no se dan por vencidas y luchan por cambiar este presente. Que no se justifiquen los casos de violencia con un amparo de ley. Ñujanchik, que en español significa nosotros, es la organización a la que pertenece Margot y tiene sede en Huamanga. Alquilan una biblioteca de la Compañía de Jesús para realizar sus reuniones. Ahí se capacitan y retroalimentan con charlas. Su objetivo es llevar información a las comunidades para que las adolescentes puedan cuidar su cuerpo y sus padres les brinden la seguridad que ellas necesitan. Trabajamos realizando charlas en los colegios de diferentes instituciones de donde procedemos nosotros, de nuestras comunidades, llevando charlas sobre derechos sexuales reproductivos. Dentro de ello tocamos sobre los ITS, sobre enfoque de género, también tomando por una parte la identidad cultural, ¿no? También de cómo prevenir el embarazo adolescente, porque como saben en nuestras comunidades, o sea, la información es muy limitada, hay poco acceso a la información. Estos jóvenes buscan un desarrollo integral, pero tienen el obstáculo del idioma. Aseguran que muchos de ellos son quechohablantes y se sienten cohibidos de contar sus problemas. En nuestra lengua es muy amigable, ¿no? Hablar todo eso, ¿no? En nuestra lengua, pero cuando te hablan en español ya es muy cortante y a veces ya no tienes confianza de contar, de preguntar, y eso restringía mucho a los jóvenes, ¿no? Y nosotros lo que buscábamos es que el enfoque intercultural siempre esté presente, ¿no? Para que haya más confianza entre la población quechohablante en las instituciones que vienen del Estado, ¿no?
Pero el esfuerzo de Ñujanchik no es solo social. Cumplieron un rol fundamental en el aspecto político al solicitar reiteradamente al Congreso la anulación del matrimonio infantil, un logro que sienten que aún deben completar. Bueno, es una alegría, sí, porque ya no habrá más niñas que se puedan casar, no se permitirá en el país por lo menos que se casen niñas. Sin embargo, creemos que hay todo un trabajo que seguir como organización, hay todo un trabajo que seguir como sociedad, pero también para las autoridades hay todo un reto, ¿no? Creo que no siempre el eje principal es solo matrimonios, también hablamos de las uniones, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con las uniones? ¿Qué hacer, por ejemplo, desde la educación para que esto no suceda, ¿no? Las historias de Doris y Norma son solo un ejemplo de lo que se vive en muchos lugares del país. Lugares donde la propia población tiene que buscar una solución porque solo tienen dos opciones: el cambio o la resignación. Tú te escapaste porque él te maltrataba. Mana aguanta niña churi que tu te maltratador. No soportaba su maltrato. Una niña no debe ser madre y una niña no debe ser obligada jamás a casarse con un adulto y menos con un abusador. Y esto ha sido una situación que se ha dado en nuestro país y que lamentablemente se sigue dando. Ya la ley no permitirá la inscripción de los matrimonios, pero sabemos que se requiere un trabajo muy arduo de educación y de protección a las niñas para que no sigan sufriendo tantos abusos. Vamos a ver algunas cifras de lo que ha sido el matrimonio con niñas en los últimos años. El matrimonio infantil en el Perú entre el 2013 y el 2022, según la RENIEC, se inscribieron 4.357 matrimonios de menores de edad y de estos la gran mayoría fue con adultos, es decir, una niña y un adulto. Vamos a ver exactamente, el 98.4% de todas esas uniones correspondía a menores con adultos. Y también son cifras importantes esta cifra en particular es terrible. 6 matrimonios inscritos fueron con niñas entre 11 y 13 años. Eso ni siquiera estaba permitido por la ley. La ley anterior permitía el matrimonio desde los 14. Sin embargo, hay 6 matrimonios inscritos que fueron con niñas entre 11 y 13 años. Algo muy, muy irregular. Otro dato que es realmente sobrecogedor es la cantidad de madres menores de 14 años que hay en nuestro país y sobre todo lo más terrible es cómo va creciendo esto. Vamos a ver cuántas habían en el 2020, 1.158. En el 2021, 1.430. Y en el 2022, 1.625. 1.625 niñas que fueron madres antes de los 14 años. ¿Cuánto de esto habrá tenido que ver con los abusos del encierro de la pandemia? ¿Y cuánto sigue más allá de que ya no hay encierro? ¿Cuántas niñas en nuestro país siguen siendo víctimas de abuso y de un encierro que ya no tiene que ver con una circunstancia general, sino con su propia imposibilidad de defenderse de un abusador? Es una situación que verdaderamente necesita la atención de todas las autoridades y un gran enfoque en el tema educativo, no solo de los niños, sino también de los padres.